Estamos hablando sobre de los cerdos, de cómo es la alimentación de los cerdos, ¿cierto? Habíamos hablado que hay dos sistemas de producción, un sistema industrial, que es animales en corral, donde se hace un plan de vacunación fijo, donde se alimenta 100% con concentrado, donde se hace la inseminación artificial, sincronización de celo, que quiere decir que varias hormonalmente las voy a poner a presentárselo en el mismo momento para inseminarlas en el mismo momento que preñar en el mismo momento y así lograr lotes más homogéneos de varias hembras. Listo. O sea, lechones de la misma edad. Que va a ser más fácil controlarlo por lo homogéneo, porque entonces todos los lechones van a nacer en la misma, pues más o menos en la misma época, van a tener los mismos días, es más fácil hacer los procedimientos de vacunación, de purga, ¿cierto?, de castración, y así podemos hacer una programación pues en cuanto al sacrificio. ¿Listo? Y habíamos hablado que hay otro sistema de producción que es en pastoreo, que tiene también sus ventajas, porque los animales pueden buscar el alimento que deseen, pueden servir para arar la tierra, para abonarla también, pero hay que tener en cuenta que los cerdos no sudan, ¿cierto? No tienen glándulas sudoríparas. Entonces, por tanto, cuando ellos están en corral tienden a refrescarse o a termorregularse, haciéndose en el sitio más húmedo del corral, ¿cierto? Que por lo general es donde orinan y defecan o donde está el agua, ¿cierto? Para refrescarse, para lograr alcanzar una temperatura ideal, ¿cierto? Cuando los tenemos en pastoreo, pues entonces hay que mirar la manera de que el animal también tenga sombra o pantanos para que se refresque. Por eso, ciertas razas como las blancas, como Landras, Pietran, ¿cierto? No son tan viables en un sistema de pastoreo porque son muy sensibles al sol, ¿cierto? Se pueden insolar y como no pueden sudar, lo que sí podría hacerse es utilizar un sistema silvopastoril. Con un sistema silvopastoril me refiero, eh, ¿todas me están escuchando? Entonces, con un sistema silvopastoril me refiero a utilizar, ¿no se escucha? Ahí sí me escuchan. Listo. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar o no escucharon nada de lo que dije? Sí. Entonces, en el sistema de pastoreo, los cerdos podemos utilizar algo que se llama el sistema silvopastoril. Con silvopastoril me refiero a sembrar árboles o arbustos que van a cumplir tres propósitos principales. Primero, van a servir de barrera física, o sea, yo puedo diferenciar un potrero del otro con estas barreras, ¿cierto? Hacer barreras como tal. Segundo, van a servir de sombra para darles esa frescor, pues ese fresco que necesitan los cerdos, ¿cierto? Y un último propósito sería alimentación, porque son forrajes que pueden aportar algo, ¿cierto? Entonces, habíamos quedado ahorita que yo les iba a explicar más o menos qué son las leguminosas y las gramíneas. ¿Listo? Esperen, yo busco lo de las leguminosas para que les pueda compartir la pantalla.
Listo, con leguminosas me refiero a unas semillas que vienen en vainas, ¿cierto? Que se producen por plantas, árboles, arbustos o enredaderas, ¿cierto? Eh, Son esas semillitas. Entonces, por ejemplo, el frijol viene en una vaina, la arveja viene en vaina, las lentejas, vainas, ¿cierto? Los garbanzos. Ahí sí se ve. Listo. Entonces, como les digo, vuelvo y reitero, son semillas comestibles que vienen en vainas de plantas, arbustos o enredaderas, ¿cierto? Eh, Se pueden comer fritas, se pueden comer germinadas, se pueden comer secas, pues, o se pueden cocinar. Leguminosas lo que pretendemos es un aporte de proteína. Los que son vegetarianos, ¿cierto? Que no comen proteína de origen animal, entonces compensan esa deficiencia de proteína comiendo muchas leguminosas, entonces comen muchos frijoles, muchos garbanzos, comen lentejas, chachafruto, eh, pues si hacen harinas o hacen tortas o todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces esas son las leguminosas, esas semillitas que vienen dentro de las vainas. En cambio, las gramíneas son unas plantas, por lo general tienen un tallo alargado, ¿cierto? Eh, lo mueves hueco por dentro, eh, termina, en vez de termina en una espiga, ¿cierto? Tiene unos nudos en el tallo, es peludo, ¿cierto? Y se utiliza más que todo es para el aporte de energía. Las gramíneas por lo general son pastos, miren, ahí están viendo la foto de algunos pastos, ese pasto que vemos sembrado, los pastos de corte o ese pasto cuyo que comen las vacas, esos son gramíneas, ¿cierto? Son pastos, porque miren, tienen un tallo alargado, si lo mordemos es hueco, ¿cierto? Terminan en una espiga, no tiene una flor como tal, sino una espiga, tiene unos nudos en todo el tallo, es peludo, y lo que hacemos con esto es que se lo damos a los animales para brindarles energía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la ganadería de leche, que comen tanto pasto, como son gramíneas, pues tienen mucha energía, pero no tienen proteína. Y la proteína es la que define la reproducción y la que define la producción, ¿cierto? Entonces la leche no va a ser tan buena o no va a tener tanta cantidad. Si solo alimentamos a la ganadería con gramíneas, no van a dar tanta cantidad de leche. En cambio, si le balanceamos con gramíneas y concentrado que les va a aportar la proteína, de esta manera logramos más cantidad de leche. ¿Listo? Entonces en los cerdos también se podrían dar leguminosas o gramíneas, pero todas son plantas, ¿cierto? En ningún momento estamos hablando de darles carne. Igual yo estas diapositivas vuelvo y se las paso para que lo estudien, no se preocupen. Listo. Entonces, como aporte de energía, fuentes de energía para los cerdos. La base principal es el maíz, ¿cierto? Y no solo de los cerdos, sino de todas las especies de animales de granja. El 50% de los concentrados tienen maíz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la base principal, la fuente principal de energía, la más barata y la que se produce en todo el mundo, ¿cierto? Tanto en Europa como en América, como en África, en todas partes se produce maíz, ¿cierto? Es una planta que se produce en todas partes, entonces por eso se utiliza como base del concentrado. Pero ¿qué problema tiene el maíz? ¿Se acuerdan del video que vimos del alimento concentrado? La mayoría de materias primas que nosotros utilizamos para elaborar el alimento concentrado ya no las producimos nosotros a nivel nacional, sino que la mayoría de materias primas las importamos de otros países. Entonces, el maíz es un producto que nosotros traemos de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando sube el dólar, incrementa el costo del maíz, por tanto, incrementa el costo del alimento concentrado y, por tanto, incrementan los productos como la leche, la carne de cerdo, los huevos, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa? Hay otra limitante en cuanto al maíz. Es otras dos limitantes, que serían, la primera, el maíz es un alimento que tiene cierto grado de humedad, ¿cierto? Si lo cosechamos muy tierno, si no lo sabemos almacenar bien o si lo almacenamos en zonas muy húmedas, tiende a llenar de mucho de hongos, ¿cierto?
Por ejemplo, el maíz que nosotros utilizamos para hacer crispetas, ese maíz está deshidratado, ¿cierto? Eso es un grano, eso no se va a llenar de hongos. Pero el maíz que utilizamos para el concentrado, si tiene cierto grado de humedad, entonces es muy factible que se llene de hongos. Eso es lo que se conoce como micotoxinas. Los hongos liberan una toxina que cuando el animal consume ese grano de maíz les hace mucho daño. Entonces esa es una falla, la micotoxina, ¿cierto? Y la otra limitación, aparte de lo del dólar, sería la granulometría. Con granulometría me refiero al tamaño de partícula. Un grano de maíz es muy grande, entonces a ciertos animales se les va a dificultar absorber nutrientes de él. Entonces, por ejemplo, en cerdos, el maíz no se puede dar en grano. Es preferible darlo en presentación harina, ¿cierto? Para hacerlo más asimilable para el animal. Listo. Entonces tengan en cuenta como esas limitaciones. El dólar, la micotoxina y la granulometría. Listo. Pero hay otras fuentes de energía, que podrían ser el arroz, el trigo, la caña de azúcar, la yuca, el banano, ¿cierto? Hay también las grasas y los aceites. Pero ¿qué pasa con las grasas y aceites? Como compiten para alimentación humana, tienen un costo muy alto. Entonces, además que un alimento también muy grasoso, el animal no le va a gustar, lo va a rechazar. Y el aceite tiende a dañarse, a ranciarse o a alterarse su sabor muy rápido, ¿cierto? Al estar expuesto al medio ambiente se cambia su sabor y el animal no se lo va a querer comer, ¿cierto? Pero las grasas de aceites en todos los animales se puede utilizar como aporte de energía y también para estimular el consumo. Por ejemplo, si el perro no le gusta un alimento concentrado, yo para estimular que consuma le puedo echar un poquito de aceite en el concentrado, ¿cierto? Porque ese sabor y ese olor hace más sabroso el alimento. No se les olvide lo que habíamos visto dentro de las funciones de los lípidos, que son las grasas, es que mejoran el sabor y la presentación de los alimentos, ¿cierto? Pero ya en grandes cantidades se vuelve muy cansón, ¿cierto? Por ejemplo, a nosotros, si nos ponen a escoger entre una empanada horneada y una empanada frita, pues vamos a preferir la frita porque tiene mejor sabor. Pero cuando ya es demasiado grasosa, a nosotros nos hastía y no la comemos, ¿cierto? Lo mismo sucede con los animales, ¿listo? Pero, por ejemplo, en lechones y en hembras lactantes, como necesitamos estimular el consumo, o sea, esa voluntad de esas dos etapas fisiológicas, es bacano, pues es importante adicionar un poquito de grasa de aceite para estimular que ellos coman más, ¿cierto? Los lechones para que crezcan, ¿cierto? Y las hembras para que se recuperen más rápido, listo. Pero no se les olvide, un exceso de grasa impide que el animal se lo coma, listo. Fuentes de proteína. La principal fuente de proteína que utilizamos en la alimentación de cerdo sería la harina de soya, pero la harina de soya en lechones puede producir alergia. Entonces, para reemplazar eso se utilizan harinas de pescado, harina de carne y harina de hueso, perdón. Son harinas de origen animal. Yo les había dicho que en las plantas de sacrificio hay unos subproductos que nos utilizan para alimentación humana. Entonces, cuando sacrificamos un animal, nosotros lo que son los cuernos, no los cachos, los cuernos, la cabeza, las pezuñas, los intestinos, eso no se destina para consumo humano, ¿cierto? Esos son subproductos que quedan. La sangre también, los huesos también. Entonces, en la planta de sacrificio solo sale para consumo humano lo que se llama la canal. Una canal en un animal es eso, lo que les digo, es la pieza cárnica sin cabeza, sin pezuñas y sin intestinos, o pues sin órganos. Eso es lo que destinan para las carnicerías. El resto se va a ir para la producción de harina de carne, harina de hueso, ¿cierto? En caso de aves, harina de pluma. Y la harina de pescado se saca de los desechos. Por ejemplo, cuando vamos a comer pescado, pues vamos a pescar y nos sirven el pescadito. Por lo general quedan las espinas, la cabeza y los intestinos. Todo eso se utiliza, se deshidrata, se muele y se produce la harina de pescado, ¿cierto? Y eso aporta proteína y se puede brindar en la mayoría de animales. No se puede brindar en rumiantes, pero sí en monogástricos. ¿Por qué no se puede brindar en rumiantes? Porque esto está comprobado, sobre todo la línea de carne y de hueso, está comprobado que puede transmitir una enfermedad que se llama la encefalitis espongiforme bovina o la enfermedad de las vacas locas, ¿cierto? Entonces, para evitar esto, no se puede utilizar en la dieta
dieta de rumiantes las harinas de carne o harinas de origen animal. ¿Listo? Se puede utilizar la harina de pescado. ¿Qué pasa con estas harinas también? Tienen un olor y un sabor muy fuerte. Entonces, para poder brindárselo a los animales, yo les tengo que disimular esas características porque pueden hacer que el animal no lo consuma, ¿cierto? Ustedes notan, el concentrado de los gatos tiene demasiada harina de pescado, huele mucho, ¿cierto? Y eso a ellos, pero si ustedes les sirven esa harina de pescado, por ejemplo, una gallina, no va a ser tan atractivo el olor, ¿cierto? Y tienen un sabor tan fuerte que incluso va a pasar a los productos que saquen esos animales. Entonces, por ejemplo, la gallina come mucha harina de pescado y el huevo va a quedar sabiendo como a bacalao. O un cerdo come demasiada harina de pescado y la carne va a alterar su sabor, ¿cierto? Entonces hay que tener también cuidado con eso. Y con cuidado con la contaminación de esas harinas. Como les digo, cuando sacrifican el animal, esos son desechos y esos desechos no tienen una desinfección, una esterilización ni nada. Como se lo arrancan al animal, así queda y así se va para harinas. Entonces muchas veces viene con contaminación del medio ambiente, con bacterias, con parásitos y a pesar de que para hacer harina hay que someterlo a un proceso térmico, igual pueden sobrevivir esas bacterias y pueden después, cuando los consume otro animal, los puede enfermar. Listo. Hay otros subproductos también como fuentes de proteína, que puede ser la leche, la sangre porcina, las células sanguíneas o productos avícolas, subproductos avícolas. Con subproductos avícolas me refiero a la gallinaza o la pollinaza. ¿Qué pasa? Las gallinas y los pollos son animales que su ciclo, pues la digestión es muy deficiente, entonces casi todo lo que comen lo van a defecar tal cual, no logran absorber muchos sus nutrientes. Entonces, el resto de animales que tienen un sistema digestivo más eficiente sí pueden aprovechar toda esa materia fecal, pero dentro de esa materia fecal hay la presencia de unos parásitos. Entonces, yo la gallinaza y la pollinaza primero la tengo que compostar, que es taparla, quitarle el oxígeno, ¿cierto? Y que alcance una temperatura tan alta, ella misma en la descomposición alcance una temperatura tan alta que se mueran los parásitos que hay presentes ahí. Cuando ya alcanza esa temperatura y se mueren los microorganismos maléficos, más que todo, esa materia fecal yo la puedo utilizar. Eso sí, la tengo que mezclar con otras materias primas, pues porque el animal no se lo va a comer por olor, por sabor, ¿cierto? Entonces ya la mezclo, digamos, con melaza o con pasto o con maíz, la mezclo para brindárselo al animal. Y así estoy brindando una fuente de proteína que es en otra producción, o sea, la avícola o la de pollos, es un desecho, ¿cierto? Entonces es una forma de aprovechar desechos de otras producciones. Listo. Las fuentes de vitaminas y minerales. Hay unas premezclas, ¿cierto? Eso con premezclas me refiero a que en las agropecuarias o en las grandes empresas de alimento concentrado ya venden un polvo donde vienen todas las vitaminas y minerales mezcladas dependiendo para qué especie, ¿cierto? Entonces ya viene tanto de calcio, tanto de fósforo, tanto de tal, ¿cierto? Esas premezclas se consiguen comercialmente, no aportan ningún otro nutriente, no aportan ni carbohidratos, ni grasa, ni proteína, solo tienen las vitaminas y los minerales. Y hay veces tienen unos promotores de crecimiento, unas hormonas y unos antibióticos, dependiendo también la etapa fisiológica del animal, digamos para hembras lactantes, como tuvieron un proceso de parto donde hubo pues como un desgarre de ese útero, entonces estas premezclas pueden venir con antibiótico para ayudar a la recuperación del útero. ¿Listo? Entonces, fuentes de vitaminas y minerales, las premezclas, pero otras fuentes de vitaminas y minerales también podrían ser las hortalizas, las frutas y las verduras, ¿cierto? Miren que cuando nosotros también tenemos deficiencia en eso, nos mandan a comer mucha fruta. La fruta tiene muchas vitaminas o ciertos vegetales, ¿cierto? Entonces también se los podemos brindar al animal, pero picado y mezclado con otras materias primas, porque si los dejamos seleccionar, ellos no se lo van a comer. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que los cerdos en pastoreo pueden comer todo este tipo de cosas, ¿cierto? Yo los puedo dejar que seleccionen el alimento, que rompan la tierra, coman gusanos, coman pues eh, mojojoy, pues cucarrones, todo este tipo de cosas, ahí logran obtener la proteína
y les puedo dar forrajes que les aporten pues como la energía, las vitaminas y minerales. Listo. Esta foto que estamos viendo es un levante, pero en un sistema industrial, o sea, los animales están totalmente encerrados y aquí no se les da ningún forraje. Listo. Aquí es la ceba, que es la etapa final de los cerdos, cuando les damos más que todo carbohidratos para que logren una cobertura grasa, eh, para mejorar el marmoreo, ¿cierto? Eso es un comedero por tolva, eso se le echa en la parte de arriba y a medida que van comiendo, eso va bajando por gravedad. Esto es la ceba, listo. Esta es ceba, esta es la gestación, que son animales que están totalmente encerrados, tratan de que no gasten tanta energía moviéndose, listo. Esto es una recolección de semen, listo. Ahí está el sistema tonificado, totalmente en corral, y el sistema en pastoreo. Listo. Entonces, hasta aquí terminamos con cerdos. ¿Dudas, inquietudes de cerdos? Listo, entonces vamos a seguir con bovinos. Listo, esperen, yo pongo la diapositiva de bovinos. Enseguida les monto las dos diapositivas, porque las de conejo yo ya se las había pasado. Listo, entonces los bovinos. Primero tenemos que entender también el enfoque que le vamos a dar a los bovinos. No va a ser lo mismo la producción de leche como la producción de carne. Entonces, el primer enfoque, producción de leche, ¿cierto? Tenemos una ganadería exclusiva para producir leche. Segundo, tenemos una ganadería para la producción de carne. Otro tercer enfoque sería el cuero, ¿cierto? Pero eso es un subproducto de los dos primeros. Cuando el animal ya cumplió su vida útil, vamos a seguir sacando unos subproductos, como sería, por ejemplo, el cuero o las harinas, como ya vimos. Otro enfoque, la materia fecal se puede utilizar como fertilizante, ¿cierto? Para abonar la tierra. ¿Qué sucede con esto? Aquí hay una gran discusión y es que como ahí sí me escuchan. Listo, entonces como les decía, el enfoque de leche, de carne, de cuero, ¿cierto? Y la materia fecal, que sirve de abono en el suelo. Pero aquí hay una discusión y es que como la ganadería, por tener un ciclo de vida más largo, ¿cierto? Miren, los cerdos los sacrificamos en 5 meses, los conejos en 3 meses, las gallinas en un año, pero la ganadería por lo general pueden durar más de 2 años en una finca. Entonces, solemos usar mucho medicamento, antibiótico, hormonas, ¿cierto? Y eso a la larga va a quedar en la materia fecal. Entonces hay veces vamos a un potrero y vemos un montón de plastas que no se descomponen y que todo a su alrededor se pone amarillento y se muere, ¿cierto? Precisamente por ese uso de tantas hormonas y medicamentos y químicos dentro del organismo del animal. Sí, pero entonces, si lo tuviéramos en un sistema un poco más limpio, esa materia fecal serviría de abono, se puede utilizar para abonar el terreno. Un tercer enfoque eh, sería, por ejemplo, trabajo, ¿cierto? No todos nuestros campesinos en nuestro medio tienen para un tractor y la topografía en ocasiones no se presta para utilizar un tractor. Entonces, antes tener un caballo también era muy costoso. Entonces solían utilizar un buey. ¿Qué es un buey? Un macho castrado viejo que utilizamos para que nos are la tierra. Ahí se ve en la foto del centro. Son dos bueyes con un arado, ¿cierto? Y van rompiendo la tierra.
Entonces, como están castrados, son muy tranquilos y comen lo mismo que las vacas. Entonces, también es muy viable utilizarlos para trabajo. ¿Listo? Ay, esperen un momento. Entonces vamos a hablar de unas generalidades de los bovinos. Primero, hay que entender que son poligástricos, ¿cierto? Tienen 4 compartimientos en el estómago y su digestión depende de la rumia, ¿cierto? Que es un proceso que ahorita les voy a explicar. Segundo, tienen una visión de 300 grados y esto lo digo porque entonces también hay que entender algo que se llama la zona de fuga. La zona de fuga se refiere a qué tanto nos permite el animal acercarnos antes de sentir miedo, antes de tratar de huir, ¿cierto? Los animales que son rumiantes, por lo general, no son, no son cazadores, como son herbívoros, la historia les ha demostrado que ellos son las víctimas, ¿cierto? Ellos son las presas. En cambio, un monogástrico tiende a ser más el que caza, ¿listo? Por ejemplo, un gato es cazador, un perro podría ser cazador, ¿cierto? Un cerdo come carne, come plantas. En cambio, los que son poligástricos por lo general son herbívoros y son más las víctimas de otros animales. Entonces, por eso ellos han desarrollado la zona de fuga. Una vaca, cuando yo me le voy a acercar, si me acerco demasiado, ella tiende a huir, ¿cierto? Y si me le paro en la parte posterior, donde ella no me alcanza a ver porque su visión se lo impide, ella tiende a huir, ¿cierto? Por miedo. Igual sucede con la cabra, igual sucede con las ovejas. No son como el resto de animales que yo me les puedo acercar y ellos no tienden a huir, ¿cierto? Ellos no me tienen miedo, pero estos animales sí. Entonces, la zona de fuga. Lo otro, son animales que distinguen los 4 gustos primarios. ¿Cuáles son los gustos primarios? El amargo, el salado, el dulce y el ácido, ¿cierto? Entonces, como distinguen esos 4 gustos primarios, yo en la alimentación les tengo que jugar con eso, ¿cierto? Cuando ellos sienten un alimento que no les gusta por el sabor, tengo que alterar el sabor para que sí se lo consuman, ¿listo? Entonces, tener en cuenta eso. Tienen un olfato demasiado desarrollado, ellos se comunican por olfato, ¿cierto? Ellos no son como, hey, parce, ve, vos, hola, ellos no se hablan, ¿cierto? Y cuando nosotros no les acercamos, lo primero que ellos tienden a hacer es olernos, ¿cierto? Y por eso también les decía ahorita el proceso de la impronta, que es cuando la hembra pare, ella tiende a oler a su cría para sentir su olor, ¿cierto? Para reconocerlo como propio. Entonces no se les olvide que ellos se comunican es por el olfato. Tanto es así que miren que nosotros no detectamos el celo en las hembras, pero uno de su misma especie por el olor siente cuál está en celo, la huele, huele esa producción hormonal, ¿cierto? Entonces, el olfato. Son animales gregarios. Con gregarios me refiero a que viven en comunidad, ¿cierto? Y hay una jerarquía en la comunidad, entonces siempre hay unas vacas líderes que son las primeras que comen, son las más gordas, son las que primero van a pasar a que las ordeñen, y están otras que son las más débiles, las que las otras las aporrean, son las últimas que pasan a comer cuando les abren la franja de potreros, son las últimas que pasan, y son las últimas que se ordeñan, ¿cierto? Y son más pequeñas y no son de una anatomía tan bonita, ¿listo? Entonces, gregarios, jerarquía, pueden vivir hasta 20 años, pero normalmente las vacas en nuestras ganaderías no viven más de 5 años. Ya después de 5 años las consideramos poco productivas o poco rentables, entonces no las tenemos. Pero en un sistema normal podrían vivir hasta 20 años. En el libro Guinness Records hay un dato que dice que la vaca que más ha vivido en el mundo fue la Piperta, que vivió 49 años de vida, pero bajo unas condiciones pues especiales, ¿cierto? Eh, la gestación de las vacas dura 9 meses, al igual que que una mujer, ¿listo? Porque son generalidades. Entonces, ¿cómo es la dentición en estos animales? Les voy a mostrar más bien acá. Estos animales no tienen dientes en la mandíbula superior, tienen solo en la inferior. Y a diferencia de los otros animales, no se llaman incisivos, premolares, molares, sino que se llaman pinzas, primeros medios, segundos medios y extremos, ¿cierto?
También tienen como unos premolares, unas muelas que están más atrás, pero estas son lo que nosotros primero vemos cuando le vemos la boca. Las pinzas, los primeros medios, los segundos medios y los extremos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el proceso de la regurgitación? Ellas toman el alimento, ¿cierto? Lo mascan y lo van a pasar por la boca. Baja al esófago. Aquí está mejor. Y en el esófago, ustedes están viendo mis imágenes. En el estómago, baja por el esófago y llega al retículo. El retículo es el primer compartimiento de los estómagos. En el retículo, lo único que se va a hacer es almacenar el alimento durante 8 horas, ¿cierto? Entonces ellas llenan ese retículo, o sea, se la pasan 8 horas comiendo, casi mascando entero, se lo tragan y se va a almacenar en ese retículo el bolo alimenticio. Después, a las siguientes 8 horas se va a hacer el proceso de la rumia o la regurgitación. Con regurgitación me refiero a la acción de devolver ese alimento desde el retículo hasta la boca para volverlo a masticar y volverlo una partícula más pequeña, ¿cierto? Entonces, en la rumia hacen esa regurgitación, la mastican y ya no va a pasar al retículo, sino que va a pasar directamente al rumen. El rumen se dice que es el estómago verdadero porque ahí empieza la absorción, ¿cierto? Del rumen, en el rumen hay una cantidad de microorganismos que van a ayudar a empezar a romper el alimento. ¿Listo? Después seguiría el omaso, que es el que nosotros nos comemos en el mondongo, también suele llamarse el librillo, y ahí empieza también otra absorción, ¿cierto? Estos 3 siguientes compartimentos es donde está la absorción de la mayoría de nutrientes. ¿Listo? Y en el abomaso empiezan a actuar las enzimas y todos los líquidos que libera el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, ¿cierto? Para ya romper lo que no fue capaz, los primeros compartimientos, y dar vida a que el intestino delgado termine de absorber, ¿cierto? Ya después pasa al intestino grueso, que es donde se van a dar la forma de las heces, y el ano, que va a dar una mucosidad y tiene unos movimientos parecidos al del esófago para expulsar esa materia fecal. Listo. Entonces, 8 horas comen, 8 horas rumian y 8 horas duermen, ¿cierto? Ese va a ser el proceso diario de las vacas o de los rumiantes como tal. Proceso silencioso, o sea, nosotros nunca lo vemos, por lo general nosotros vemos que estas están pasteando en el día, comen el alimento y en la noche hacen la regurgitación. ¿Listo? ¿Cómo son las etapas fisiológicas cómo son las etapas fisiológicas en los ovinos? Entonces, primero, una hembra llega a su adultez más o menos a los 14 meses de vida, o sea, ya podría ser preñada desde los 14 meses de vida, pero yo suelo esperar hasta los 2 años, ¿cierto? Cuando ya logró su desarrollo muscular y su desarrollo óseo, o a partir del segundo año la preño, ya sea por monta natural o por inseminación, y ya se va a ir a una gestación de 9 meses. Inmediatamente nacen las crías, son terneros, ¿cierto? En caso de ser machos, desde que nacen se van para salchichón de colanta, en caso de ser hembras van a quedar de reemplazo, ¿cierto? Van a pasar a la etapa de levante. Levante va más o menos hasta los 12 meses de vida. Ya después yo escojo quiénes se van a volver reproductores o quién descarto definitivamente para carne. ¿Listo? Las hembras lactantes, horras, con horras me refiero a hembras que no están ni en gestación, no están lactando, no están preñadas, ¿cierto? Están totalmente vacías, más bien están como en una etapa de recuperación después de la lactancia y antes de volverla a preñar. ¿Listo? Es como esa etapa donde ellas están recuperándose el útero. Y los machos, como les digo, van para engorde. ¿Listo? ¿Cómo es la alimentación básicamente de los bovinos? Pasto, heno, ensilaje y concentrado. Pero eso depende mucho de la división. Pero en la división les voy a hablar de este problema. El timpanismo fue lo mismo que sucedía con conejos
o con equinos, cuando yo les doy demasiados carbohidratos, ¿cierto? Demasiada energía, en el rumen se va a generar demasiados gases, ¿cierto? Y el animal no es capaz de liberar esos gases y eso se conoce como timpanismo. Se hincha, el animal no eructa ni es capaz de tirarse gases por detrás, entonces se infla ese rumen y es supremamente doloroso, ¿cierto? Entonces, ¿qué toca hacer? Toca perforar con un punzón, que es como un cuchillo que en una punta perfora y en la otra tiene un tubo. Entonces perforamos el músculo, el cuero, el órgano hasta llegar al rumen y de esta manera el animal logra por ese tubo liberar esos gases. Por eso también yo tengo que tener mucho cuidado cuando voy a tumbar un bovino, ¿cierto? Yo no llego y lo tiro al piso como sea, no. Por lo general, como el rumen está al lado izquierdo, como es una cámara llena de gases, si yo tiro al bovino para ese lado y en ese momento ese rumen estaba hinchado, pues puede explotar y hacer una septicemia o una peritonitis dentro del animal, ¿cierto? Se libera todo ese líquido dentro del abdomen. Por eso yo debo tratar de tumbar al bovino hacia el lado derecho. En cambio, en el equino sucede lo contrario. El equino tiene el ciego al lado derecho, ¿cierto? Y también es una cámara de fermentación, también es una cámara que se hincha, que está llena de gases. Si yo tumbo el equino para el lado derecho y en ese momento ese ciego estaba muy lleno de gases, vuelve y juega, explota, ¿cierto? Entonces tengo que tratar el equino para el lado contrario, para el lado izquierdo. ¿Queda claro? Entonces los bovinos para el lado derecho, los equinos para el lado izquierdo, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Pero la alimentación también depende mucho de la división. O sea, nosotros podemos dividir la ganadería en dos. La ganadería de leche, que es más de climas fríos, ¿cierto? Que tienen unas altas producciones de leche, por encima de 40 litros diarios, y la ganadería de carne, que es de climas cálidos y que no son tanto para la producción de leche, sino que son para producción de carne. Listo, entonces empezamos con la ganadería de leche. La ganadería de leche se caracteriza por ser muy huesuda, tienen unas estructuras muy angulosas, muy triángulo. Si nos ponemos a ver el animal desde la cabeza hasta la cola y de la cabeza hacia la ubre, va a formar un triángulo, ¿cierto? Aquí vemos desde acá, ustedes ven mi cursor, desde la cruz hacia la cola y de la cruz hacia la ubre tiende a formar un triángulo. Y si nos paramos en la parte trasera, mirando desde la punta de la cola hacia abajo, ella tiende a abrirse también en triángulo porque la ubre tiene tan buena conformación que va a hacer que las patas se abran, ¿cierto? Entre más grande la ubre, mucho mejor. Y entre más se le note, por ejemplo, esta vena que está antes de la ubre, más indica que hay más irrigación de sangre y por tanto más producción de leche, ¿listo? Entonces son animales que se les nota mucho los huesos, se les ve mucho los huesos de la pelvis, se les ve mucho las vértebras, las patas no son gordas, pues no son patas gruesas, no tienen buena conformación de patas, eh, pero como les digo, tienen altas producciones de leche, por encima de 40 litros, pero eso no quiere decir que tengan buena calidad de leche, ¿cierto? O sea, pueden producir mucha cantidad, pero no calidad. Las razas más lecheras son estas, ¿cierto? Aquí ven unas fotos que son la Holstein, la Jersey, la Hampshire, Normando, Pardo Suizo. Esas son las más lecheras, pues las que más manejamos en nuestro medio. Entonces, ¿cómo es la nutrición o la alimentación de la ganadería de leche? En esta etapa es vital darles muchas vitaminas y minerales, ¿cierto? Estas productoras de leche. Y como les decía, ellas solo comen forraje, solo van a producir cantidad, más no calidad. Entonces logramos o tratamos de hacer un equilibrio entre forraje y concentrado para no solo lograr cantidad, sino también calidad. Entonces, con el pasto logramos cantidad y con el concentrado logramos calidad. ¿Listo?
La proporción que se maneja más o menos es por 4 litros de leche, yo le doy 1 kilo de concentrado, ¿cierto? Esa es la proporción que en cuanto a leche, para que lo tengan en cuenta. Y ya la ganadería de carne sí es diferente porque están en una topografía más agreste, ¿cierto? Ellos no tienen forraje tan rico nutricionalmente, están más en climas cálidos donde el forraje no tiene tan buena calidad, pero son muy hábiles en utilizar el poco forraje que tienen, lo aprovechan muy bien, ¿listo? Entonces, en ganadería de carne no se ven tanto los huesos, son más rectangulares, miren, desde la cruz hasta la punta de la cola son totalmente rectos y desde el cuello hasta la pelvis totalmente rectos, rectangulares. Si nos paramos en la parte posterior, no se va a hacer un triángulo, ¿cierto? Desde la punta de la cola hasta los corvejones, sino que es totalmente cuadrado. Listo. Son algunas razas. Hereford, Aberdeen Angus, Simmental, Charolais, Chanina, Limousin y Brahman. ¿Cómo se hace la alimentación de esto? En ellos sí necesitamos, sobre todo en las últimas etapas antes del sacrificio, darles muy buena cantidad de carbohidratos para lograr una cobertura de grasa de canal, ¿cierto? Aumentar esa cobertura de grasa porque eso mejora el sabor, mejora la jugosidad, la presentación final de la canal del animal. Entonces, en ellos utilizamos granos, sobre todo en la última etapa, mesecitos antes del sacrificio.